Bueno, cerramos la semana con más de lo mismo en este país. Ya les voy a decir por qué más de lo mismo, ¿no? Y más de lo mismo con respecto a todo. Ya el Esteban está incorporado acá, con golpes en su cabeza. Nos alegramos, como le decía ayer, que tanto a él y a Paul Fernández, los dos queridos compañeros de Esteban Bustamante y Paul Fernández, que fueron víctimas de la delincuencia en este país y en esta ciudad, saliendo de jugar fútbol en horas de la noche. Les contaba que a mí me pasó algo parecido hace algunos años atrás. Están con nosotros, por suerte, ¿no? Y con vida, con algunos golpes y heridas en su cuerpo, pero están con nosotros, cosa que nos alegra de sobremanera. Y, digamos, esto es más de lo mismo, ¿no? Yo decía ayer, ventajosamente, los dos compañeros van a seguir con nosotros, con sus familias, corrieron con suerte en medio de la desgracia de lo que es un asalto, de la violencia con la que ahora te atracan los delincuentes y que no tienen reparo en matarte por robar un celular. Pero estos dos compañeros nuestros están con vida y eso lo celebramos. Hay otra gente que no corre con la misma suerte. Y me van a perdonar ustedes el ser tan irónico en este caso, pero esta es la paz de la que tanto nos hablan y la tranquilidad y el alivio del cual nos hablan ciertos voceros del gobierno y cheerleaders que tiene el presidente Lazo en las redes sociales cuando dicen que después del cierre de la asamblea y del decreto de muerte cruzada en el Ecuador se respira un aire de paz, de tranquilidad, de alivio. Esas son las palabras que usan, ¿no? Bueno, debe ser en sus círculos, en donde estarán felices y contentos de tener un presidente que ahora está emitiendo decretos a diestra y siniestra, sin importarle absolutamente nada a la vida del resto de ecuatorianos, y un equipo de seguridad que tiene el presidente de la República y de funcionarios encargados de la seguridad que siguen siendo unos completos inútiles y que hacen gala todos los días de su incompetencia. Ayer en horas de la noche, y esto es lo último que ha ocurrido en este país, el fiscal de Durán, Leonardo Palacios, fue emboscado por varios sujetos a bordo de un auto, quienes abrieron fuego en contra del funcionario que obviamente murió de contado. La noche de este jueves, 1 de junio del 2023, el fiscal de Durán, Leonardo Palacios, fue asesinado con más de 35 disparos. Lo cirnieron a tiros al fiscal de Durán, 35 disparos. Minutos después de salir de una audiencia en la calle Ester Rodas, a pocos minutos y a pocos metros de la intersección con la avenida Nicolás Lapenti. Según informó la Policía Nacional, en la escena del crimen se encontraron decenas de indicios balísticos. De momento se conoce que Palacios fue emboscado por un vehículo mientras se dirigía a su vivienda a bordo de su auto. Además estaba acompañado por una secretaria de la Fiscalía que resultó ilesa y trató de asistir al fiscal, pero él falleció de contado. El jefe del distrito policial de Durán, coronel Jorge Adati, confirmó que Palacios salía de la sede de la Fiscalía de Durán luego de estar en una audiencia de formulación de cargos en contra de dos procesados por asesinato. De igual manera indicó que ya se hacen las investigaciones del caso para dar con los responsables de este atentado. Un fiscal que no tenía seguridad, que no tenía guardaespaldas, que no tenía al Estado garantizándole condiciones mínimas, siendo él parte del equipo de la Fiscalía, que tiene que llevar adelante procesos acusatorios en contra de seguramente integrantes de bandas delincuenciales que actúan de esa manera, como que fueran verdaderos carniceros, ¿no? Ahí, y también, otra vez, me van a perdonar ustedes el uso de la ironía y el sarcasmo, a propósito de lo que hemos vivido en los últimos días en este país, pero yo no sé si el fiscal Palacios de Durán, ex fiscal a esta hora, recibió mensajitos de WhatsApp y amenazas a través de mensajes de texto. Al señor lo interceptaron y le propinaron 35 balazos, sin advertencias.
sin amenazas. Por eso, repito lo que yo les decía ayer a propósito de la denuncia de esta supuesta amenaza que habría recibido la fiscal. Cuando te quieren hacer daño simplemente te lo hacen, no están amenazándote. Y eso fue lo que pasó con el fiscal. Ocurrió lo mismo con el alcalde de Durán. Y habrá que ver qué tanta atención le está poniendo el gobierno nacional, la policía, más allá de los anuncios, de que después de lo que pasó con Luis Chonillo, con el alcalde de Durán, a quien también le interceptaron en unos vehículos y le propinaron una serie de balazos, murieron de hecho 2 personas que iban en esa comitiva, y ventajosamente el alcalde y uno de sus asesores lograron escapar y salir con vida de ese incidente. Pero ya había el antecedente del alcalde de Durán, ahora es el fiscal de Durán, que no corrió con la misma suerte que Chonillo, y lo mataron. Después de eso, un gran anuncio, titulares, el gobierno nacional desplegará no sé cuántos policías, etcétera, etcétera, y no sé qué. Bueno, esto, lo que acabamos de ver junto a ustedes, pasó en Durán. Pero yo quiero invitarles, primero, a escuchar lo que fue una declaración de la señora fiscal Salazar en una de sus comparecencias ante la Asamblea Nacional, que fue cerrada por el presidente demócrata, presidente Lazo, hace algunos días atrás, después de firmar el decreto de la muerte cruzada. Una declaración que le da a la Comisión de Fiscalización, si es que no me equivoco, a la que no tenía problemas en ir la señora Salazar. A otras comisiones sí no le gustaba mucho que le llamen, pero a la de Fiscalización que presidía Fernando Villavicencio nunca se negaba a ir. Y esto fue lo que dijo con respecto del trabajo y el rol de los fiscales en el país, Diana Salazar, fiscal general del Estado. Existen 842 fiscales a nivel nacional que están preparados para responder por todas las causas. Incluso, este es un mensaje para la delincuencia organizada. No importa que los asesinen, no importa que los amenacen o que amedrenten, vamos a continuar luchando contra todos los actos delictivos. Usted bien lo ha dicho, presidente de esta comisión, esta es una guerra. Bueno, a mí me llama profundamente la atención ese extracto de este video en el que ella dice: no importa que los amenacen y no importa que los asesinen. Y parecería que sí, que en este país hay vidas de primera, de segunda y de tercera clase. ¿Saben por qué? Porque, como bien dice la fiscal, no importa que les amenacen, no importa que les asesinen, esto es una guerra y aquí vamos a estar y no sé qué. Bueno, ayer, yo de entrada, y qué pena que sea así, pero las circunstancias en este país nos impiden dar crédito de entrada a determinadas denuncias apenas salen a la luz. Porque acá yo soy, y voy a repetir una frase que la han usado durante estos 6 años, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Con esa frase bastante ridícula, han propiciado, han justificado y han suscrito la persecución en contra de sus enemigos, adversarios políticos, qué sé yo. Yo tampoco tengo pruebas, pero no tengo dudas de que gente como Pablo Celi, como María Paula Romo y Juan Sebastián Roldán, en aquella época, 2019 octubre, fueron los que mandaron a quemar el edificio de la Contraloría para culpar a otros. Entonces, eventos como es el de la quema de la Contraloría, nunca se determinó responsabilidades. Y a partir de eso, de ese evento y de muchos otros que ocurrieron en octubre del 19, empezaron una cacería de brujas y empezaron a utilizar, desde que fue la señora Salazar posesionada como fiscal, a utilizar a la fiscalía y el aparato judicial para perseguir. Dentro de esto que ella denomina guerra, claro, había también una guerra judicial. En el caso de temas políticos, ahora se están enfrentando ellos y todo el Estado ecuatoriano, y nosotros como ciudadanos, obviamente somos los primeros que pagamos las consecuencias de eso. Estamos enfrentando al verdadero crimen organizado. O sea, estos señores que se las daban de grandes adalides de la justicia y demás, lo que estaban haciendo era, al convertirse en herramientas de la persecución política a través de los organismos judiciales, en herramientas para perseguir políticos, detractores, funcionarios de anteriores gobiernos, etcétera.
hoy se están enfrentando a una verdadera amenaza, porque el crimen organizado, la delincuencia, como opera actualmente en el país, no es un funcionario que pasó por determinada dependencia, ministerio, secretaría, etcétera, firmando contratos o gestionando recursos públicos, etcétera. No, no, no. Acá se están enfrentando a delincuentes que no les pesa la mano al momento de coger y propinarle 35 tiros a un fiscal. O como pasó durante las elecciones últimas, las seccionales de febrero, que se convirtieron en el proceso electoral más violento de la historia que ha vivido este país, en donde mataron candidatos, mataron brigadistas, mataron a un montón de gente que estaba relacionada con determinadas organizaciones políticas, candidaturas. La elección más violenta de la historia. Esto ya dejó de ser un chiste hace mucho rato. Pero como les decía, parecería que aquí hay vidas de primera, de segunda y de tercera clase, ¿no? Ayer todo el aparato público relacionado con la fiscal, empezando por el gobierno y la policía, fueron los primeros en salir a solidarizarse sobre esta supuesta amenaza que habría recibido la fiscal. Y por eso les decía, les mencionaba yo el tema de la quema de la Contraloría, porque a mí esas cosas hacen que siempre lo primero que haga sobre este tipo de temas es dudar. Dudar sobre la veracidad. Los primeros en salir a defender y a proteger y a solidarizarse con la señora Salazar fueron los integrantes del gobierno. Decía yo, policía a la cabeza, y después del presidente Lasso. Pero han pasado más de 10 horas, y el presidente Lasso, yo no sé si no le han contado, si no ha visto las noticias, si no ha revisado su cuenta de Twitter, si no es él el que revisa su cuenta de Twitter, de Facebook, de lo que sea, pero más de 10 horas después del asesinato del fiscal Leonardo Palacios, no ha dicho media palabra sobre este incidente. Pero cuando salió lo de la supuesta amenaza de la fiscalía, citando la propia publicación de este organismo, salió a condenar la amenaza que habría recibido la fiscal de un número ucraniano, como les decíamos ayer, ¿no? Porque el prefijo que utilizan para enviarle el supuesto video a la señora Salazar empieza con más 380, que es un prefijo ucraniano. ¿Y qué es lo que quisiéramos antes que cualquier otra cosa y que se armen este tipo de escándalos? Es que se investigue, y que se investigue con mucho detenimiento, con todo el rigor que se requiere, la veracidad de esa denuncia para saber si es o no es real. Y como les decía ayer, de entrada siempre va a ser condenable que les amenacen a ustedes, que nos amenacen a nosotros, a la fiscal, al presidente de la República, a Juanito, a Pepito, a quien sea. Siempre va a ser condenable que nos amenacen. Pero partiendo de los hechos, los antecedentes y los personajes que están involucrados en esto, yo primero revisaría la veracidad de la amenaza. Revisemos la hora de esta publicación de la fiscalía. Les voy a decir qué hora es cuando publica la fiscalía este tema, ayer 1 de junio. Y miren cómo operan, ¿no? 6:28 de la mañana es el tuit de la fiscalía, que dice: comunicado, fiscalía, sale el comunicado, condena todo tipo de intimidación, hace un llamado a la opinión pública y organismos internacionales a estar vigilantes y reafirma su compromiso con la ciudadanía. 6:28 de la mañana. ¿Saben quién publicó una hora antes la supuesta denuncia? ¿Saben quién? Fernando Villavicencio. A las 5 de la mañana con 32 minutos de ayer, es decir, una hora antes de que lo anuncie la fiscalía, Villavicencio sube el video y la captura de pantalla del número ucraniano, como ustedes lo están viendo. ¡Terrible! A la madrugada de hoy, la fiscal general del estado, Diana Salazar, recibió este video en el que un grupo armado amenaza con asesinar a su hija y a ella.
Decide bien o serás mi próximo objetivo militar, advierte. Es claro el mensaje de dónde viene. @Mashi_Rafael. Claro, tenía que ser Correa, si no, ¿quién más? ¿No? Entonces, aquí con esto, ya, cualquier tipo de seriedad al tacho de la basura. Ecuador no puede tolerar estas acciones criminales. Todo mi respaldo, señora fiscal. Atender, Guillermo Lasso, policía. Les da órdenes de paso, Villavicencio. Atender, Guillermo Lasso, policía. Apúrense, les está hablando su líder, Villavicencio. Policías y Ministerio de Gobierno. ¿De dónde viene? Para Villavicencio es Correa el que hace la amenaza, desde un número ucraniano. Así, con esa ligereza, yo les planteo nuevamente a ustedes la duda que me parece es absolutamente razonable. Ustedes, así, de entrada, abren Twitter, ayer 6:28 de la mañana, pum, se encuentran con el tweet de la Fiscalía. Antes, una hora antes, había publicado Villavicencio esto. ¿Ustedes creen la amenaza? Yo por lo menos así de entrada no. Lo que quiero y lo que espero, claro, porque no quisiera que ni Salazar, ni su hija, ni ningún ecuatoriano corra con la suerte con la que ha corrido hoy Leonardo Palacios, del fiscal de Durán. Pero lo que esperaría es que se investigue a profundidad y con mucho detenimiento y con seriedad esta amenaza. Pero ¿qué también esperaría? Que todos esos equipos especializados de investigación y demás, de los cuales hablaba ayer la policía, investiguen otros casos y otros delitos consumados, que no eran simples amenazas. A Rubén Cherres, que supuestamente ya no estaba en el país, y a quien supuestamente también la policía y las autoridades de justicia del Ecuador, según palabras del propio Guillermo Lasso, lo estaban buscando. El crimen organizado lo encontró en la península de Santa Elena, en una lujosa urbanización, viviendo con su novia, y los asesinaron junto a 2 personas más. Esto pasó hace ya algunos meses. ¿Y ustedes han escuchado algo sobre las investigaciones que lleva adelante la policía y la fiscalía con respecto del asesinato violento de Rubén Cherres? ¿Cuánto ha avanzado durante todos estos meses la Fiscalía General del Estado y la policía con respecto de el asesinato de Rubén Cherres, a quien lo mataron a finales de marzo pasado? Marzo, abril, mayo, estamos junio. ¿Cuánto ha avanzado la policía y la fiscalía para decirnos a los ecuatorianos quién fue el que le mató a Cherres? Pero igualmente importante, quién fue el que lo mandó a matar, es decir, los autores intelectuales del asesinato de Rubén Cherres, íntimo amigo del cuñado del presidente, señor Danilo Carrera, y cercano también al círculo de Guillermo Lasso, amigo de la familia. Insisto una vez más, si es que es real la amenaza, tomen todos los recaudos posibles y tal, pero yo por lo menos tengo mi duda. Lo que dije ayer, se los repito nuevamente hoy porque no voy a cambiar de opinión. Dudo sobre la veracidad de esa amenaza, y más todavía tomando en cuenta estos pequeños detallitos que revisamos ahorita con ustedes. Villavicencio publica a las 5 de la mañana con 32 minutos, primero, antes que la fiscal o la fiscalía, lo de la supuesta amenaza. Y después lo hace la autoridad. Han operado así en muchos otros casos, no solo en este. ¿Bien? Y le culpan a Correa de la amenaza, de paso. ¿Cuándo ocurre esto? Ocurre justo cuando está creciendo y mucho esta polémica con respecto de la veracidad, autenticidad, originalidad de la tesis de grado de la señora Diana Salazar como abogada. Hay un
colectivo ciudadano como es Acción Jurídica Popular, que insiste en sus denuncias de que en la tesis de Diana Salazar hubo plagio, que ella copió, que ella reprodujo textos que estaban en otro tipo de productos académicos en su tesis. Y ahí es cuando aparecen esto de las amenazas, y hay un conflicto político del cual ni ustedes, ciudadanos ecuatorianos, ni nosotros vivimos. Este conflicto político que ahora involucra a la fiscal con el Consejo de Participación, con la judicatura, que si puede o no puede el Consejo llevar adelante un proceso de control ciudadano con respecto de, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué ha dado lugar esto? A ver, primero, ayer se llevó adelante la audiencia en la que tenía que acudir, a la que tenía que acudir la señora Salazar y se excusó. Si la verdad le asiste, señora Salazar, le voy a repetir lo mismo que vengo diciendo desde el jueves anterior que conversé sobre este tema en el espacio de Javier Lazo y lo que he dicho toda esta semana. Si a usted le asiste la verdad y si usted está convencidísima de que su trabajo de tesis de grado es suyo, solo suyo, y que es un producto académico honesto suyo, usted debería ir, así como ha ido a Ecoavisa, a CNN, a la radio de aquí, a la de allá, a no sé dónde, y les ha dicho lo que repite en todas las entrevistas. Usted tenía que haber ido al Consejo de Participación, en el caso de que existiera todavía asamblea, debe haber ido a todos los espacios públicos posibles para repetirles que su tesis de grado es un trabajo totalmente honesto, académico suyo. Si la verdad le asiste, ponga la cara, no solo en los medios de comunicación en donde le hacen siempre las mismas preguntas, o donde le dejan a usted repetir siempre el mismo libreto. Vaya a los organismos de control, que no son los medios de comunicación aliados al gobierno y aliados a su fiscalía, o aliados a la embajada. Vaya a los organismos que tiene que acudir y dé la cara y diga con pruebas. Usted dice que tiene los documentos, que la verdad le asiste, que las denuncias son falacias. Vaya y dígale eso a todos los que le cuestionan públicamente, señora Salazar. Y yo seré el primero en salir y aplaudir su honestidad, su valentía, su patriotismo. Seré el primero. Si es que usted da la cara donde tiene que darla. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y que creo que también muchos de los que sabemos cómo operan estos aparatos de la persecución, sabíamos lo que iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Que la señora fiscal reactivó casos. Entonces vamos a reabrir nuevamente el caso Singue, por un lado. Y 7 años después, la señora Salazar pide a la Corte Nacional de Justicia fijar día y hora para una audiencia de formulación de cargos. Adivinen en contra de quién. Ajá, sí, en contra de Jorge Glass, de Carlos Bernal y de Pablo Ortiz, todos a cargo de lo que fuera el proceso de reconstrucción de Manabí a partir del terremoto del 16 de abril del 2016. 7 años después. 7 años después. Cabe la pregunta, ¿qué pasa con el asesinato de Cherres? ¿Qué pasa con los escándalos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno? 5 años después reactivó lo de INA. Moreno está en Paraguay muriéndose de la risa y celebrando que ahora su retrato está en las paredes del Salón de los Presidentes en Carondelet y riéndose de todos nosotros. ¿Qué pasa con el caso Danubio? ¿Qué pasa con muchos otros casos de corrupción que han ocurrido en los últimos años en este país y que tienen que ver con las dos administraciones últimas, la del señor Moreno y la del señor Lasso? Se sigue utilizando a la justicia y a los aparatos de justicia que están en su control y en sus manos para continuar en esto que, si ustedes me habrán escuchado desde hace varios años atrás, es algo que a mí me preocupa profundamente. Es una espiral. Es una espiral de la cual la pregunta que me formulo en este momento y que les planteo a ustedes es: ¿cuándo vamos a salir de esa espiral?
de una espiral de la persecución, que lo que promueve también es actos violentos, y que lo que hace es enardecer cada vez más los ya altísimos niveles de polarización que vive este país. No sé si les habrá pasado a ustedes, a mí en los últimos días en varias ocasiones, pero uno también termina siendo siempre llevado por el mal. Pero a ratos da fastidio entrar a las redes sociales y ver cómo ahí el debate, las ideas, etcétera, han ido quedando de lado para convertir también a las redes sociales en una suerte de albañal en donde nos damos todos contra todos, ¿no? Y ya no hay argumento posible, sino el mío. Y si no es el mío, yo te anulo, te elimino, te bloqueo, te insulto, etcétera. Me invento noticias falsas sobre ti, te descalifico, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho la fiscal ahora, reactivando casos de hace 7 años o casos que ya fueron archivados por la propia justicia, como es el del caso Singue, lo único que hace la fiscal es nuevamente alimentar todo lo que hemos vivido en negativo los ecuatorianos durante los últimos años. Seguir usando la justicia para anular a los adversarios políticos. No pierdan de vista que esto que sucede hoy, la reapertura del caso Singue, la reactivación de casos en contra de Jorge Glass, de gente que estuvo vinculada al gobierno de Correa, ocurre en una coyuntura electoral. Como cuando con la Fiscalía de Colombia se inventaron el caso del supuesto aporte del ELN a la campaña de Andrés Arauz, ¿se acuerdan? Ocurrió en una campaña electoral. Estos casos se vuelven a reabrir y se vuelven a activar en medio de una coyuntura muy política y electoral, porque estamos a puertas de vivir un proceso de elección de autoridades nacionales, presidencia, vicepresidencia, nueva asamblea, y es cuando nuevamente reactivan todos estos casos. La pregunta es, ¿vamos a seguir los ecuatorianos comiendo cuento con respecto de esto? Ahí se les dejo planteada esa inquietud, que tiene que ver también con la enorme responsabilidad que tienen ustedes y que tenemos nosotros como los responsables a la hora de ir a las urnas a votar y refrendar. Si queremos seguir viviendo de lo mismo, es decir, que venga 1 año y medio más, que podrían ser no solo 1 año y medio, sino 5 años y medio, de más de lo mismo que hemos vivido en esta etapa nefasta para el país, de enorme retroceso, o damos un giro y el país vuelve a tener un respiro.